Bonjour, ça va? Buenos días. Me llamo José Javier, pero mis allegados me dicen JJ. Bienvenidos a este nuevo episodio de reflexiones positivas basadas en los evangelios. Estamos llegando, después de 3 meses, al fin del confinamiento. En breve ya el estado de alarma va a desaparecer. Y si pensamos en todo lo que ha producido este famoso y dichoso virus, es verdad que hay tragedias terribles que poco a poco vamos a ir conociendo más, pero si buscamos en lo bueno, es cierto que también ha servido para que la gente se replantee las cosas de otra manera. Ha servido para que nos demos cuenta de dónde está lo verdaderamente importante, la fragilidad del mundo que estamos creando, la fragilidad de donde ponemos las bases de nuestras esperanzas. Ha servido para que la gente se dé cuenta que debe cambiar algo en ella. Y dejadme que os haga una pregunta. A vuestro juicio, ¿cuál sería la pregunta más importante que una persona debiera hacerse? ¿Qué estudiaré? ¿Con quién me casaré? ¿Dónde debo vivir? ¿Cómo debo replantear ahora mi vida después de toda esta tragedia? ¿Debo seguir trabajando aquí? ¿Qué trabajo voy a tener? ¿Cuál sería a vuestro juicio la pregunta más importante que podríamos plantearnos? Jesús nos va a responder. No sabía si entrar a leer este texto, pero finalmente me he decidido hacerlo porque cuando he profundizado un poquito más me he dado cuenta que es necesario. Y Jesús aquí nos va a dar la respuesta a la gran pregunta. A la pregunta que nos debemos hacer, a la pregunta base de toda nuestra vida. Es un relato que se encuentra tanto en Mateo, en Marcos y en Lucas. Yo voy a basarme en Mateo, capítulo 16, del 13 al 28. Recordáis que Jesús había curado en la zona de Gadara a un mudo y sordo. Tras ello y muchas otras curaciones que Jesús realiza en la zona, hay otro nuevo milagro de otra multiplicación de panes y peces. Posteriormente van a seguir habiendo milagros y empieza ya la controversia con los fariseos a ir creciendo. Los fariseos lo buscaban para encontrar un motivo con el que encausarlo, con el que meterlo en la cárcel, prenderlo. Y nos comenta que en un momento dado se acercan a él con pieles de cordero diciéndole: Señor, muéstranos una señal. Y Jesús aquí ya no tiene pelos en la lengua. Jesús aquí va directamente al grano, al meollo de la cuestión. Y ya va a utilizar palabras que nos pueden parecer sorprendentes en la boca de Jesús. Hipócritas, generación mala, generación adúltera. Es terrible las palabras que Jesús les lanza. Por eso lo que decía, la controversia empieza a crecer, el ministerio de Jesús ya está yendo a las últimas y Jesús decide retirarse con sus discípulos para poder hablar más, para poder prepararlos, para poder contarles acerca de todo lo que va a ocurrir y de cómo deben ellos estar o cómo deben enfrentar todo eso. Nos comenta el relato de Mateo, capítulo 16, del 13 al 28, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quiénes dicen los hombres que soy yo? Jesús está en Gadara. De ahí va al norte del mar de Galilea, a Bethsaida, y de ahí se dirige más al norte aún hacia la ciudad de Cesarea de Filipo. Cesarea de Filipo fue construido por Filipo, hermano de Herodes, y se llama Cesarea en honor a César Tiberio. Lo de Filipo no hace falta ser muy inteligente para saber en honor a quién se hizo. Había otra Cesarea también en el mar Mediterráneo, que era el puerto natural de Jerusalén, pero esta Cesarea de Filipo estaba mucho más al norte. Era una tierra ya de paganos, entre comillas, ¿vale? Y ahí Jesús, mientras anda con los discípulos, les hace una pregunta. Es muy interesante el verbo que Mateo utiliza, porque lo que nos comenta es que no es algo en presente o algo en pasado, sino algo que se continuó en el tiempo.
Jesús preguntaba. No fue algo puntual. Jesús anduvo con ellos e iban hablando acerca de todo lo que tenía que ver con su ministerio. Y en un momento dado, Jesús les hace una pregunta. Lucas añade un detalle. Dice que después de orar, Jesús iba andando con sus discípulos, pararon. Y Jesús se puso a orar aparte y después de ello les hace una pregunta. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Y yo me hago una nueva pregunta. ¿Por qué Jesús tenía que preguntar algo que sabía? Si ya lo sabía, ¿para qué lo pregunta? Jesús nunca hace las cosas porque sí. Tenía un doble motivo. Esta pregunta le iba a servir a Jesús de trampolín para llegar a donde él verdaderamente quería. ¿Quién dicen los hombres que soy? Entonces los discípulos responden, Señor, unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías, otro que Jeremías o alguno de los profetas. Lucas añade otro detalle, alguno de los profetas resucitado. Si os dais cuenta, en todas las respuestas se ve, o la gente pensaba que Jesús era el Mesías. Ninguno o ninguna de estas respuestas muestra a Jesús como Hijo de Dios. La gente veía los milagros, la gente veía que era extraordinario lo que Jesús estaba haciendo. Era el Mesías que venía a liberar a Israel de Roma, que les iba a hacer como nación florecer. Esa la gente lo pensaba, era extraordinario lo que estaba verdaderamente ocurriendo. Y los fariseos se enfrentaban a Jesús porque les estaba restando autoridad frente al pueblo, no por otra cosa, era por envidia pura y dura. Y Jesús, después de todo esto, les hace la pregunta trascendental. Muy bien. Todo eso ya lo sé. Está bien. Pero eso no os compromete a nada. Estáis diciendo algo que no tiene que ver con vosotros. Nos dice Mateo, capítulo 15, que les dice, ¿y vosotros quién decís que soy? Esta es la pregunta más importante que un ser humano puede hacerse. ¿Quién es Jesús de Nazaret para mí? ¿Quién decís que soy? ¿Quién es Jesús de Nazaret para ti? Jesús los miró y les preguntó, ¿quién soy yo para vosotros? Esto es lo verdaderamente importante, no lo que piensa la gente de mí. ¿Quién soy yo para vosotros? ¿Soy lo más importante en vuestra vida? ¿Toda vuestra vida está construida sobre mí? ¿O soy simplemente un accesorio? ¿Soy simplemente alguien a quien recurres cuando tienes problemas? ¿O soy simplemente un credo que queda bonito? Una idea. ¿Quién soy para ti? ¿Te has hecho alguna vez esa pregunta? ¿Quién es Jesús de Nazaret para ti? ¿Has parado a preguntarte quién es Jesús de Nazaret para ti? Después de leer este texto lo he hecho. Me he parado y toda la semana me estoy preguntando quién es Jesús de Nazaret para mí. ¿Es lo más importante Jesús para mí? Lo es. ¿Sabéis? En todo este tiempo he estado estudiando algo que me apasiona, Excel. Y cuando uno construye una fórmula de Excel, pone el comando, suma, abre un paréntesis y dentro de ese paréntesis pueden haber otras funciones. Y luego cierra el paréntesis. Y todo lo que hay dentro del paréntesis o el resultado final va a ser en función de la primera función que hay. Esa suma va a organizar todo lo que hay dentro. Está Jesús organizando todo lo que hay dentro del paréntesis de tu vida, todo lo que sucede dentro de tu vida. Esa es la gran pregunta. ¿Quién soy yo para vosotros? Y Pedro, extraordinario Pedro. Muchas veces lo recordamos como el que lo negó 3 veces. Pero Pedro es extraordinario, es un hombre que es capaz de salir de la barca en medio de la tempestad e ir
acercarse a Jesús andando sobre el mar, aunque luego se hundiera. Tenía ese pronto. Y es Pedro el que responde a Jesús. Dice, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eres el Mesías y eres el Hijo de Dios. Pedro sí que entendía estos dos aspectos de Jesús. Seguía sin entender todo lo que tenía que acontecer. Pero estos dos aspectos Pedro los tenía claro. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. ¿Cómo responderías tú? ¿Es verdaderamente Cristo el Mesías en nuestra vida, el Hijo de Dios? ¿Es el centro de todo? Porque si fuera así, todo funcionaría en nuestra vida de otra manera. Y aunque Pedro confiesa esto, en los sucesos que van a posteriori demuestran que no era tan claro lo que estaba diciendo. Jesús de todas maneras lo mira y le dice, bienaventurado Simón, hijo de Jonás. Utiliza el nombre y el apellido. Simón, hijo de Jonás. Porque esto no te lo ha revelado sangre ni carne, te lo ha revelado mi Padre que está en los cielos. Bienaventurado, Pedro, porque esto te lo ha revelado mi Padre. Y ahora Jesús tiene una frase extraordinaria. Una frase que ha sido confundida en ocasiones y quería detenerme un momento con vosotros. Porque Jesús le dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Esto ha sido llevado en ocasiones a confusiones pensando que Pedro es la base sobre donde la iglesia tiene que asentarse. Es la primera vez que Jesús utiliza la palabra iglesia, tan solo en 2 ocasiones más en los evangelios. Iglesia, la palabra eclesia en griego, era simplemente la reunión de unos ciudadanos libres que se juntaban para debatir sobre algo. Y Jesús nos dice que su iglesia se tenía que construir sobre algo. Aquí dice, Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta roca construiré mi iglesia. La iglesia de Dios no puede estar construido sobre un hombre. No, porque somos finitos, porque nos equivocamos. Ese es el problema de muchas iglesias, ese es el problema muchas veces de nuestra fe. Está construida sobre personas, no sobre quien debe estar construida. Mirad lo que nos dice Pablo en relación a esto. Este problema estaba en la iglesia de Corinto cuando decía, unos sois de Pablo, otros decís sois de Apolo. Pero ¿quién somos Pablo y Apolo? Somos simplemente servidores de Jesús. Simplemente Dios nos ha utilizado para que ayudemos en la labor de construcción de esta iglesia. Y dice Pablo, conforme la gracia de Dios que me ha sido dada, uno es perito arquitecto, otro edifica encima. Que cada uno mire dónde edifica, pero nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, que es Jesucristo. El fundamento de toda nuestra fe, el fundamento de toda la iglesia es Jesús. No puede ser otro. Y hay más textos que lo corroboran. Pablo deja muy clara esta idea. Jesús es la piedra angular. Cuando Jesús le está diciendo esto a Pedro, es muy bonito el juego de palabras en griego. Porque Petros, significa en griego piedra. Y Jesús le dice Petros, y luego dice Petra, roca. Pedro es piedra. Petra es roca. Jesús iba a construir su iglesia sobre la roca. ¿Y qué roca es esa? La declaración de fe que hace Pedro. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y esa es la roca sobre la que se debe construir todo. Pedro simplemente era una piedra, un guijarro.
Si os gusta ir a la montaña, descubriréis la diferencia que hay entre una roca. Es impresionante cuando ves esas montañas, esas rocas grandísimas que hay. Y cuando vas caminando y vas pisando las piedras que a veces coges y tiras. Pedro iba a ser una piedra de esa gran roca, pero la roca era el fundamento sobre el que se iba a construir toda la iglesia. La fe en Jesús como Hijo de Dios, como nuestro Salvador personal. Mucha gente dice, yo no creo en la iglesia. Me parece muy bien. Es que Jesús no te ha pedido que creas en la iglesia. Y quizás es una herejía lo que estoy diciendo. Jesús lo que te ha dicho es que creas en Él. Que tu fundamento no puede estar en la iglesia. No puede estar en un pastor o en un predicador. Tu fundamento tiene que estar sobre Él. Tu fundamento no puede estar en tu esposa, en tu hijo. Tiene que estar sobre Él. Porque si tu fundamento está sobre Él, todo lo demás encajará. Todo lo demás estará asentado. La relación con tu esposa, la relación con tu hijo, la relación en tu trabajo, la relación con los que te rodean. Y aunque a veces haya problemas y vaya mal, la roca sigue estando ahí. Porque ese es el problema, cuando no estamos asentados sobre la roca y vienen los problemas, nos hundimos. Sobre esta roca construiré mi iglesia. Y Jesús nos invita a ser petros, piedras, para construir encima de esa roca. Cada uno tenemos nuestra labor. Pero la gran pregunta es, ¿qué es o quién es Jesús de Nazaret para ti? ¿Qué lugar ocupa Jesús en tu vida? ¿Dónde está? Yo te invitaría a un desafío. Cuando acabes de escuchar esto, para. Enciérrate en tu habitación, si no lo estás ya, y ponte de rodillas, o sentado, me es igual. Cierra tus ojos y dile a Jesús, ¿quién es Él para ti? ¿Qué es lo que significa en tu vida? Díselo una vez y otra. Trata de encontrar quién es Jesús de Nazaret para ti. Es una pregunta importante, una pregunta trascendental. ¿Quién es Jesús para ti? Os invito a que lo busquemos, a que descubramos verdaderamente o tengamos respuesta a esta pregunta trascendental, que sin lugar a dudas es la que debe cambiar toda nuestra vida. Bendiciones. Que tengáis un precioso día. Sigo estudiando.